es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, los cuales no hacen sino profundizar su crisis porque el dominio de las transnacionales, del gran capital, de las oligarquías locales apuntaladas por las potencias imperialistas, particularmente por Estados Unidos, no hacen sino profundizar todos los días la irracional explotación del trabajo, de la naturaleza, agravando la pobreza y la violencia que padece la inmensa mayoría de la humanidad. Esta crisis de derechos humanos, propiciada por la lógica del gran capital de buscar acrecentar su ganancia sin límites de ninguna naturaleza, se está viendo especialmente profundizada por el avance de posiciones políticas de derecha, fascistas, que es la hegemonía que el gran capital está promoviendo para continuar destruyendo al planeta, para continuar aniquilando cualquier derecho de la clase trabajadora, para continuar despojando a los pueblos de sus territorios y para continuar destruyendo selvas, bosques, contaminando aguas, mares y todo lo que a su parecer le puede proporcionar ganancias y acumulación de riqueza. En este contexto mundial, continental y específicamente latinoamericano, hemos iniciado en México un nuevo gobierno que en el discurso de toma de protesta y unos días antes en el discurso ante más de 30,000 integrantes de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano, el presidente electo ratificó que el reto es superar el proyecto neoliberal que empobreció a la mayoría, destruyó buena parte de la planta productiva nacional, promovió una corrupción e impunidad generalizada y gestó una violencia brutal a lo largo y ancho del país con el costo de muchos cientos de miles de vidas de mexicanas y mexicanos. Y como dijimos en el video que grabamos el 26 de noviembre, a partir del 1 de diciembre, en que toma protesta el nuevo presidente de la República, iniciaría una nueva fase de la disputa por la nación, por el rumbo, por la democratización y saneamiento del poder del Estado, entre las fuerzas que defienden sus privilegios y pretenden seguir pasando a cuchillo y a la nación y al pueblo, y las fuerzas que promovemos un cambio que nos permita que los intereses nacionales y sociales de las mexicanas y mexicanos vayan recuperándose y se conviertan en el determinante fundamental de las políticas que imperen en México. La expresión más clara y abierta de esta resistencia es la que se ha incubado desde el Poder Judicial, que en días recientes dio entrada a solicitudes de amparo contra la ley de austeridad republicana y anula, o cuando menos declara inaplicable, la determinación constitucional para iniciar la baja de salarios para que nadie gane más que los 108,000 pesos que recibirá el presidente Andrés Manuel. Y como lo preveíamos, no solo en la Suprema Corte, ya son muchos miles de integrantes del Poder Judicial
los que están encabezando el cuestionamiento a la austeridad republicana. Al mismo tiempo que la mayoría de las fuerzas que durante la campaña se agruparon en torno al PAN y al PRI inician una resistencia, dizque en defensa del federalismo, cuando en realidad es en defensa de sus cotos de poder y de la posibilidad de seguir medrando, corrompiendo y enriqueciéndose con los recursos públicos. En esto han destacado especialmente algunos gobernadores que debieran de pensar más en qué campo se van a colocar en esta nueva fase en que iniciamos el rescate de la nación y la refundación del Estado mexicano. Y esta rebelión del Poder Judicial, acompañados por las camarillas de las fuerzas que en las elecciones fueron derrotadas, se está viendo también reforzada por la decisión del Tribunal Federal Electoral que acaba de validar el fraude con el que en Puebla se impone la continuidad de un gobierno oligárquico, corrupto, guachicolero, como el que encabezó Moreno Valle. El reto está abierto y el campo patriótico, popular, democrático, las fuerzas progresistas y de izquierda no pueden ignorarlo. Tenemos que acelerar el proceso de reorganización, no solo de los 30 millones de mexicanas y mexicanos que votaron el 1 de julio por desplazar a los gobiernos preanistas, sino también para atraer al proceso de cambio y reorganización participativa y formativa, cuando menos a otros 30 millones, para configurarnos como una mayoría que apuntale las medidas de políticas que tendrá que ir implementando el gobierno para acotar la hegemonía del gran capital que en estos 36 años no ha tenido límite ni legal, ni social, ni ecológico, ni humano, ni ético, ni de ningún tipo. Urge, pues, que retomemos lo que también planteamos en uno de nuestros anteriores videos, a reagrupar el campo de las fuerzas progresistas y de izquierda, desde los municipios, desde las entidades, y dentro de ese esfuerzo, de manera especial, hay que convocarnos, los movimientos y fuerzas del mundo del trabajo, a un encuentro para desatar un proceso de lucha por salario remunerador como lo establece la Constitución, por eliminar las jornadas esclavizantes y establecer las jornadas de 8 horas con 40 horas semanales, y por arrasar los contratos de protección y las empresas que fungen de intermediarias para que las y los trabajadores no adquieran derechos. Urge que las fuerzas agrupadas en torno a telefonistas en el Frente Amplio Social Unitario, las fuerzas agrupadas en la nueva central, las fuerzas agrupadas en torno a la CENTE y las fuerzas que se están reagrupando en torno al Sindicato Minero Metalúrgico, demos pasos para convocarnos y unificarnos en torno a una plataforma de lucha que además encare la rebelión de la derecha entreguista y vendepatrias que ha iniciado inmediatamente que ha empezado el nuevo gobierno. Mientras en Brasil el golpe de Estado empezó a operarse en el 4º gobierno del Partido de los Trabajadores, en México ha empezado a escasas 2 semanas de iniciado el nuevo gobierno. Y si no asumimos lo que esto representa, la amenaza que implica, y desencadenamos la superación de visiones parciales, de dinámicas e inercias esencialmente de resistencia, y no de ser parte de la construcción de una nueva hegemonía patriótica, popular, democrática y participativa, el nuevo gobierno
ni siquiera tendrá oportunidad de llegar al 24, al final de su sexenio.